nacido a mediados de los 80 como una evolución que ya era necesaria del hardcore punk. Quienes empezaron a practicarlo tomaron como base la fuerza bruta de dicho sonido, aunque apostando por darle o incluirle, mejor dicho, un tratamiento más complejo y sin miedo a experimentar con otros estilos musicales. Estoy hablando del género post-hardcore, un subgénero nacido, como lo dije, del género hardcore punk. Y en este video vamos a descubrir lo que fue su antes y después. El caballero de la noche. Caballero de la noche. La marca de las estrellas presenta. El post-hardcore es un género musical derivado del hardcore punk. En la década de los 80, las primeras apariciones del género fueron en Chicago a comienzos de los años 80, con bandas como Big Black, Nike Region, entre otras, y luego pasaría a Washington DC, con bandas como Fugazi, Rite of Spring. El post-hardcore durante esta primera década fue como un experimento. Muchos decían que era el renacimiento del punk, pero esto sucedió bajo, digamos, como que underground, bandas underground, porque el verdadero éxito del post-hardcore sucedió fue en la década del 2000. Del post-hardcore se han derivado géneros como el screamo, y podría decirse que debido a sus influencias del hardcore punk es un género familiar al rock alternativo, aunque suelen tener ciertas diferencias. El post-hardcore en un principio tomó elementos del post-punk y del rock alternativo. Esto fue solamente hasta la década de los 90, ya que posteriormente el post-hardcore tomó influencias más metaleras. Se caracteriza por el bestial sonido de las guitarras distorsionadas. A menudo son cantadas con susurros guturales, voces desgarradas, casi en toda la canción. El género ha desvelado un balance único de disonancia y melodía, en parte canalizando el estilo ruidoso y rápido del hardcore punk. En un comienzo el post-hardcore tenía casi la misma intensidad del hardcore, tanto en lo musical como en la lírica, ya que transmitía la inconsciencia social con una ética que te decía a través de sus letras frases como hazlo tú mismo, haz todo por tú mismo, no dependas de nadie. Pero para ese entonces se abstenía de la ira desenfocada e imprecisa del punk rock. Sin embargo, con el tiempo se ha visto mucho más cercano al rock alternativo, tanto en el sonido como en el contenido de las letras. A lo largo de su historia el post-hardcore ha tenido varias etapas. La primera etapa se sitúa desde finales de la década de los 80 hasta principios de la década de los 90, y la segunda etapa abarca entre finales de la década de los 90 y la década del 2000. Así que ahora a continuación vamos a escuchar lo que es la primera generación del post-hardcore. Las primeras bandas que han sido descritas como post-hardcore han provenido de Chicago, donde la escena musical vio el surgimiento de grupos como Big Black, entre otros. Posteriormente, un nuevo movimiento de bandas surgió a mediados de los años 80 en Washington DC. Estas bandas se diferenciaban de las antiguas bandas por su toque emocional en las letras y por la expresividad exagerada de sus emociones en las mismas presentaciones, como los brincos, los saltos y pues esas desgarradas voces, ¿no? El primer disco que se consideró como post-hardcore fue el álbum homónimo Rite of Spring. Este disco también dio mucha influencia para lo que sería la cultura emo en un futuro, pero bueno, ya ese es otro tema. Esta banda fue considerada profundamente como influyente para este género. Y ahora a continuación vamos a escuchar lo que fue la segunda generación del post-hardcore. Durante la década de los 90 la mayoría de las bandas que habían formado toda la primera generación del post-hardcore desaparecieron. Prácticamente el género del post-hardcore había desaparecido, pero luego surgieron un pequeño número de bandas que mantuvieron, digamos, como que un poco la llama de este género en vivo. Cabe destacar que el post-hardcore y el género emo-core rompieron sus relaciones. Era como que ya la ruptura y el comienzo de estos dos géneros por separados, aunque ambos guardaban una estrecha relación, pero esto cambió cuando el emo comenzó a recibir influencias por el post-rock. Aún las bandas que surgían para ese entonces eran bandas underground, eran bandas muy poco conocidas pues, y el género no había tenido ese auge, ese momento de gloria ni todavía. Y ahora escuchemos la que fue la tercera y prácticamente actual generación del género post-hardcore. La tercera generación comenzó a finales de la década de los 90 en los suburbios de Nueva York. Las bandas que se destacaron en sus inicios en el género del post-hardcore fueron Alesana, Thursday, Emery, Taking Back Sunday, Atreyu, incluso hasta Bring Me the Horizon, aunque Bring Me the Horizon se destacó más en el género del deathcore en sus inicios, claro. Y bien, como lo dije, estas bandas empezando en sus inicios, cuando iban naciendo, se destacaron mucho más en el género del post-hardcore. Luego al pasar de los años fueron tomando, digamos, como que otras influencias, pero bien, ya ese es otro tema también.
Actualmente el género ha sufrido ligeras variaciones durante los últimos años. Una de ellas es que las nuevas bandas de post-hardcore utilizan desgarrados gritos durante toda la canción, en comparación a los grupos anteriores donde solo ellos usaban esos gritos durante sílabas o palabras, o cuando mucho utilizaban estos gritos en una estrofa, pero no durante toda la canción. Algunas de estas bandas son Drop the F, Just Bring Me the Horizon en sus inicios, Asken Alexandria también en sus inicios, aunque no sean del todo post-hardcore. Otro cambio significativo ha sido el sonido de sintetizadores en las canciones. Esto ha sido muy progresivo y en muchos casos exagerados, casi transformando el género a un sonido electrónico. Esto lo podemos ver en bandas como Blazed Default. También hay bandas que mezclan el post-hardcore con otros géneros, el rock experimental y el rock alternativo. Finalmente hay bandas de post-hardcore que aún con la popularidad del género en los últimos años son underground, bandas que han sido muy poco conocidas, o sea, bandas que no han querido evolucionar y aún conservan los rasgos originales de este género. Actualmente las personas que escuchan este tipo de música han sido víctimas de racismo, víctimas pues de denigración, pues incluso de otras partes metaleras. Este género se ha calificado también como poser por la gran cantidad de fanboys que apoyan a ciertas bandas solamente por un año o dos, cuando ya repentinamente se están cambiando de género, cambian su estilo de escuchar la música, ¿no? Las personas que escuchan este género suelen recibir a lo mejor también muy poca atención por un público mayor, por un público de metal más clásico. Esto dejando a la luz hoy en día el poco respeto que existe a los diferentes gustos musicales. Y bien, espero que te haya servido este video, espero que te haya servido de información, que te haya sacado algunas dudas. De todas formas, si te han quedado dudas, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Si quieres ayudarme bastante, puedes compartir el video a través de las redes sociales, créeme que me ayudarías un montón. Y si no te has suscrito, suscríbete, ya que seguiré subiendo más videos de este tipo, ya que ahora cuento con más tiempo de hacer videos. Y bueno, si quieres enterarte cada vez que subo un video, simplemente haz clic en el botón suscríbete. Y no será más que hasta la próxima. Bye. El caballero de la noche. Caballero de la noche. DJ Dewey. Desde Ciudad Gótica.